En el caso de Android y debido al número elevado de dispositivos que existen en esta plataforma, vamos a tener unas peculiaridades a la hora de preparar los recursos gráficos que utilizará nuestra aplicación. Es la plataforma más compleja a la hora de preparar todo tipo de recurso gráfico por esa variedad precisamente de dispositivos. Y al disponer de tantos y tan diversos, pues esto hace que nuestra aplicación además pese un poquito más porque necesita llevar incorporado pues una diferente iconografía, estilo, etcétera, en función del dispositivo donde se va a desplegar. Debemos de tener en cuenta dos aspectos muy importantes en Android a la hora de preparar nuestra aplicación y concretamente a la hora de preparar los recursos gráficos. Estas son el tamaño de la pantalla del dispositivo y la densidad de la pantalla del dispositivo. Es muy importante porque se suelen relacionar los dos o se suele hacer una regla de, bueno, pues si es muy grande la pantalla, la densidad será mayor y viceversa, y no es exactamente así. El juego precisamente entre estos dos parámetros, entre estas dos características, va a hacer que tengamos una cantidad de recursos u otros y hace que sea un poquito complejo precisamente el adaptar completamente a todos los dispositivos nuestra aplicación. Entre los términos que tenemos que conocer vamos a exponer a continuación unos que son la base de todo recurso gráfico en Android y que nos van a ayudar a entender y sobre todo a preparar los recursos. Por un lado está la resolución, que es el número total de píxeles físicos en una pantalla. Por otro, la densidad de la pantalla, que es la cantidad de píxeles en un área física de la pantalla. Normalmente se conoce como DPI, que son puntos por pulgada. Y por otro lado, quizás el parámetro más conocido y que ya os sonará también por las prácticas en el dispositivo móvil de Android, son los píxeles independientes de la densidad o DP, que equivalen a un píxel físico en una pantalla de 160 dpi, que es la densidad de referencia asumida por el sistema como densidad media de la pantalla. Es un valor que se tuvo que coger para poner una referencia porque la disparidad de dispositivos y de densidades es muy elevada en esta plataforma. Vemos en la imagen pues un ejemplo del rescalado entre las distintas densidades de pantalla y el número de píxeles. En Android se ha intentado estandarizar, sobre todo de cara al desarrollador, por eso precisamente para no volverse loco con la cantidad de dispositivos que hay, y se han tomado una serie de referencias para que sirvan de base a todos. Tenemos los tamaños de pantalla, que suelen ser un tamaño pequeño o small, un tamaño normal de 320 x 480, un tamaño largo o large, un tamaño extra largo, X-Large, que hacen referencia pues eso, solamente a lo que es el tamaño de la pantalla. Es muy importante. Estos tamaños de la pantalla en nuestra aplicación debemos reajustarlos o ajustarlos generando un XML por cada tamaño de pantalla. Es decir, si nosotros tenemos una vista que se llama listados, pues esa vista, para adaptarlo a los distintos tamaños de pantalla, debemos de generar 4 archivos. Esos archivos van a tener la extensión no tienen la extensión porque van dentro de unas carpetas que se llaman layout, y dentro de layout vamos a tener layout X-Large, layout Large, layout Small, en función del tamaño de la pantalla. Hay que ir jugando con esto porque a veces puede que no sea necesario el que tengamos que modificar un XML concretamente para un tipo de pantalla. Aquí vemos un poco cuál es la escala entre los distintos tamaños de pantalla. En cuanto a densidades de pantalla, tenemos también que diferenciar LDPI o una pantalla de densidad baja, MDPI o la densidad media que comentábamos antes de 160 dpi, HDPI o High DPI, XHDPI, que es extra alta densidad, XX HDPI y XXX HDPI. Son pantallas con una resolución bastante alta, muy alta, el triple de la densidad media.
Contamos también con otro tipo de dispositivos como son los TV DPI para Smart TV, etcétera, con una resolución de 212 aproximadamente dpi. Si tomamos como base la densidad media, que es el MDPI, que tiene que servir de referencia al desarrollador, la relación es la siguiente. Tiene una relación entre sí estas densidades. Así el LDPI sería el 0,75 de la densidad base, MDPI sería la densidad base multiplicada por 1,5, XDPI sería 2 veces la densidad base, y así consecutivamente hasta 4x en el caso de la triple XHDPI. Aquí tenemos una pantalla, una tabla que nos resume un poco la diversidad entre, por un lado, la densidad, que lo vemos en la parte superior, y en el lateral izquierdo vemos el tamaño de pantalla. Jugando con estos dos parámetros obtenemos una tabla con los distintos dispositivos y que es importante considerar a la hora de realizar una aplicación móvil para que se vea bien y se adapte a todos los dispositivos. Del mismo modo, abajo tenemos una relación entre lo que es el tamaño, por un lado, que aparece arriba, de Small, Normal, Large, X-Large, y abajo las densidades de pantalla disponibles. Son dos parámetros, como digo, muy importantes. Siguiendo las proporciones antevistas de rescalado y demás, pues hay que rescalar todos los recursos a esos tamaños, teniendo en cuenta tanto la densidad como el tamaño del dispositivo. Aquí, por ejemplo, vemos un icono en el cual se ha rescalado a las distintas densidades de pantalla. Los diferentes tamaños de los recursos los debemos almacenar cada uno en su correspondiente carpeta. Lo que comentaba antes, pues con el tamaño de los XML, que teníamos diferentes carpetas de layout -large, X-large, pues en el caso de los recursos gráficos vamos a tener carpetas de draguable. Vamos a tener así draguable XHDPI, draguable MDPI, con los diferentes tamaños de todos los iconos. Ya veíamos que Android Asset Studio lo que hacía era rescalar un icono que le pasemos nosotros como MDPI y él se encarga de sacar los demás iconos, los demás tamaños para las diferentes densidades y tamaño de pantalla. Esa es la estructura que podemos ver ahí. En ese caso es el icono de launcher, del lanzamiento de la aplicación, con diferentes carpetas con una extensión distinta en función de la densidad. Y aquí vemos una pantalla que ya habíamos visto también anteriormente, con la previsualización en los diferentes tamaños de pantalla. A continuación vamos a analizar los recursos gráficos en iOS. Un saludo.